Muchachos, Dios los bendiga. Estamos otra vez en un nuevo video donde vamos a aprender dos cosas muy importantes que necesitamos conocer del hebreo. Todos los idiomas tienen algo que se llama frases idiomáticas. Todos los idiomas la tienen. Y de pronto podría decirles yo ahorita que se me venga a la cabeza en inglés, cuando despiden a una persona de un trabajo, dicen he's burned, como que él fue quemado. Porque burn es quemar en inglés. Si yo lo traduzco, literalmente al español, me dicen como que he was burned, entonces él fue quemado, o he's burned, él está quemado, podríamos decirlo de esa manera, pero resulta que ellos utilizan esa palabra para decir como que lo despidieron. Y nosotros en el español también tenemos muchas frases idiomáticas, que en este momento no recuerdo ninguna, pero que si ustedes se ponen a pensar, si alguna persona que no conoce el español escuchara esa palabra o esa frase, esa persona no comprendería muy bien de qué es que nosotros estamos hablando. Y más o menos eso, o más que todo, eso se vive es en cuanto a los regionalismos. Entonces, por decir algo, no sé, en Colombia nosotros utilizamos algunas palabras para referirnos a ciertas cosas que muchas veces no entienden, ¿sí? En otros países. Y hay otras personas que utilizan también términos o palabras para referirse a las cosas que nosotros los colombianos no entendemos, y eso que hablamos el mismo idioma. Entonces, a veces esas frases idiomáticas son construcciones de palabras que se utilizan para decir algo, pero que no son exactamente lo mismo que se traduciría literalmente, sino que quieren decir algo diferente. Y en ese caso también nosotros en hebreo tenemos diferentes frases idiomáticas que vamos a ir viendo y que nosotros tenemos que ir memorizando. Por ejemplo, tenemos et asher, y ya sabemos que et es objeto directo y asher es que, el que, los que o los cuales, ¿sí? Tiene diversas traducciones, pero ya sabíamos que et es marcador de objeto directo y que esto tiene que ir al lado de un sustantivo que me marca que ese sustantivo está siendo utilizado por la acción que le ejerce el sujeto de la oración, o que está siendo, mejor dicho, es en quien recae la acción del verbo del sujeto de la oración, ¿cierto? Eso era lo que habíamos visto en clases anteriores. Y asher es qué, el qué o los qué. Entonces, cuando estas dos palabras ustedes las encuentren juntas, no vayan a creer que este es un marcador de objeto directo y busquen un sustantivo inmediatamente, no. Si la palabra está junta a esta, lo único que va a hacer es una frase idiomática que quiere decir aquello que o solamente que, el significado de la misma palabra, pero no va a tener ningún significado en sí ese et, no va a modificar en nada la palabra. Ya sabemos que esto es el que, los que, o los cuales, o solamente que, pero si lo ven junto, entonces van a poder decir aquello que, o solamente que. ¿Listo? Otra, ad es hasta, y asher ya vimos que es el que, los cuales, o solamente que, pero no vamos a decir hasta qué, hasta los que, hasta los cuales, ¿sí? O que hasta, ¿sí? Los cuales hasta. No lo vamos a decir de esa manera. Es una frase idiomática, entonces no lo vamos a traducir todo como si fueran dos palabras, sino que solamente vamos a traducir esta palabra, hasta, únicamente. Si la ven juntita, esto no hay que traducirlo, no tiene significado en sí misma, solamente van a traducir ad, que quiere decir hasta. Y esas son nuestras dos frases idiomáticas que tenemos hasta este momento en el curso de hebreo. Son más, yo les voy a estar diciendo cuáles son para que ustedes las vayan apuntando y no se vayan a equivocar al hacer la traducción, para que sepan que, por ejemplo, en este caso, esto no tiene traducción, y en este caso, esta sí tiene traducción, esta no y esta sí. ¿Ok? Mientras que en este caso, esta no va a tener traducción, pero esta sí. Entonces, solamente memorícenla. Et asher es aquello que o que. Y ad asher es hasta. Únicamente eso. Ok. También quería hablarles acerca del verbo hayaj, que ya lo vimos en el video pasado, que es acerca de el verbo hayaj, es ser o estar. Pero también tiene una funcionalidad. Y es que más adelante, vamos a ver que hay un verbo que es parecido a ver, pero
no es el verbo haber que nosotros tenemos, de hecho ellos no tienen ese verbo, pero es un verbo similar. Y en este momento vamos a ver que el verbo hayaj nos va a servir también como el verbo haber. No es el verbo haber porque es el verbo ser o estar, pero nos va a servir como el verbo haber. ¿Y cómo nos va a servir? Entonces, solamente la tercera persona, ya sea singular o plural, es la que nos va a aparecer. Es decir, que si yo veo la palabra hayiti, por ejemplo, es yo fui o yo estaba, únicamente, no quiere decir nada más, absolutamente nada más. Pero cuando yo veo la palabra hayaj, hayu o haitaj, tengo que mirar de qué se trata, ¿sí? Porque si yo digo, por ejemplo, hu hayaj, entonces yo digo, ok, hu es él. Entonces, hu hayaj quiere decir él fue o él estaba. Pero si yo veo hayaj ish bair, entonces no puedo decir él fue un hombre en la ciudad. Él fue un hombre en la ciudad. No me cuadra, ¿cierto? Bueno, podría ser, ¿no? Que de pronto no era muy hombre y cuando llegó a la ciudad se volvió muy hombre y entonces él fue un hombre en la ciudad. O podríamos decir, estaba un hombre en la ciudad. Miren que esa ya nos empieza a cuadrar un poquito más. Si yo digo, estaba un hombre en la ciudad, nosotros no hablamos de esa manera, entonces voy a utilizar esta palabra. Ok, había un hombre en la ciudad. Es mucho más fácil. ¿Sí? Si yo veo esta palabra, hayu, ya sé que eso es tercera persona plural. Ellos o ellos fueron o estaban. Ok, ellos fueron hombres en la ciudad. Entonces ya pasa lo mismo de que ellos no eran hombres en el pueblo, pero sí eran hombres en la ciudad. Entonces ellos fueron hombres en la ciudad. No nos cuadra. Ellos estaban hombres en la ciudad. Tampoco me cuadra. Yo no digo ellos estaban, ¿sí? Entonces lo voy a utilizar de manera plural. Hubo o habían hombres en la ciudad. Y ya me cuadra más. Ahora, esta palabra que ya la conocíamos nosotros es la negación y es la palabra lo, que quiere decir no. Entonces, nosotros vamos a poder hacer combinaciones también para decir que no había. Sin el lo es que había y con el lo es que no había. Entonces vamos a decir haitaj, esto es tercera persona singular femenina. Entonces ella fue o ella estuvo, ella fue o ella estaba, ¿sí? Entonces no estaba, ¿sí? O no fue. No fue un animal en la tierra, no fue un animal en la tierra, o sea, eso es como si hablaran almitas en el cielo y dijeran, no, esa persona no fue un animal en la tierra, no se trata de eso, se trata de, volvemos otra vez, si nosotros primero vamos a traducir las cosas literales para saber de qué está hablando, porque si por ejemplo yo digo, Hilo haitaj baaretz, sin el bejemaj, Hilo haitaj baaretz, entonces digo, ella no estuvo en la tierra. O si digo, Behemaj lo haitaj baaretz, un animal no estuvo en la tierra. Un animal no fue a la tierra. Es diferente, ahora sí me va a funcionar. Pero si yo lo traduzco tal cual como está acá, no fue un animal en la tierra, no tiene sentido. No estuvo un animal en la tierra. Ya tiene mucho más sentido, ya tiene un poco más de contexto. Entonces, ¿qué tal si esto lo traducimos como esto de aquí y decimos, no había un animal en la tierra? Y nos queda mucho mejor. Entonces, es cuestión de analizar la oración. Ustedes la pueden hacer de manera literal, como la encuentran. Hubo un hombre, no hubo. Fue un hombre en la ciudad. No me convence, no me cuadra. No creo que sea la oración adecuada, sí, porque nosotros no hablamos de esa manera. Entonces, ¿qué tal si le pongo había? Ustedes van a tener que jugar con eso. Entonces, ustedes dicen, ok, la traducción me dice, ellos estuvieron hombres en la ciudad. Nosotros no hablamos de esa manera. Entonces, ¿qué tal si yo pongo, hubieron hombres en la ciudad? Ok, ahora sí me cuadra. Hubo hombres en la ciudad. Eso tiene más sentido. No fue un animal en la tierra. No tiene sentido. No estaba un animal en la tierra. Ok,
no estaba un animal en la tierra. ¿Verdad que me dijeron que este verbo cuando está en tercera persona también puede ser haber? Entonces, no había un animal en la tierra. Perfecto, me cuadró completico. Y ya, estos son los dos temas que tenía para ustedes el día de hoy, las frases idiomáticas, que para que se vayan acostumbrando a que cuando ustedes vean una construcción de palabras, en ocasiones pueden significar algo diferente a lo que nosotros podemos leer de manera literal, y la palabra había o habían, que se construye o que también se puede reemplazar, digámoslo así, por el verbo ser o estar en tercera persona, ya sea singular o plural, no hay problema. Y entonces que ustedes se vayan acostumbrando a que cuando traduzcan de manera literal, ustedes vayan acomodando las palabras. Ok, no me convence de manera literal, entonces lo voy a utilizar como a ver si de esa manera me funciona. Ok, me funcionó, perfecto, lo dejé de esa manera, era verbo haber. Ya, el contexto les va a decir todo. Y ustedes van a encontrar también en sus guías que la palabra vain, que ya la aprendimos, la palabra vain, a ver, lo escribo con rojo para que se vea un poco mejor, la palabra vain, que ustedes la encuentran de esta manera, ¿sí? Esa palabra quiere decir entre, ¿sí? En la gran mayoría de los casos va a querer decir entre, pero cuando está en medio, o bueno, también va a poder decir en medio de, puede ser entre o en medio de, pero cuando está en medio de dos sustantivos, siempre va a significar entre, no va a significar en medio de. De todas maneras, yo personalmente, la traduzco siempre como entre, porque es igual. Si nosotros nos ponemos a mirar, es un sinónimo. Entre o en medio de, si yo digo, estoy entre la espada y la pared, o digo, estoy en medio de la espada y la pared, es lo mismo. Si yo digo, estoy entre personas de otras naciones, de otras nacionalidades en este instituto, y puedo decir, estoy en medio de personas de otras nacionalidades en este instituto. Puedo decir, estoy entre la vida y la muerte, o estoy en medio de la vida y la muerte. Es lo mismo, realmente son sinónimos. Entonces ustedes lo pueden utilizar como entre o en medio de. Ustedes van a ver que la guía les va a explicar mejor de cuándo se utiliza entre o cuándo se utiliza en medio de. Pero si nosotros somos prácticos, realmente nos vamos a dar cuenta que son sinónimos y quieren decir absolutamente lo mismo. Entonces, eso era todo. Que Dios los bendiga. Los espero con sus tareas. Vamos a hacer las tareas juiciosos. Un abrazo grandísimo y vamos a seguir prosperando con este hermoso idioma para que podamos traducir la Biblia. Dentro de muy poco vamos a empezar a traducir versículos bíblicos. Shalom, que Dios los bendiga. Un abrazo gigantesco.